El objetivo de este objeto de aprendizaje es describir el funcionamiento de un enfriador evaporativo y proponer una práctica sobre el análisis del funcionamiento del mismo. En primer lugar, se va a describir la instalación y la instrumentación a utilizar. Seguidamente, se explicará cómo realizar la práctica. A continuación, se presentará el cálculo de propiedades y la determinación de flujos másicos. Finalmente, se plantearán los balances de materia y energía. Comencemos con la descripción de la instalación. En la figura puede verse una vista general del equipo que se va a utilizar. Estos equipos se utilizan en el área de máquinas y motores térmicos del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza, donde fueron construidos como iniciativa de los profesores Mariano Muñoz y Francisco Moreno y gracias al desarrollo de varios proyectos fin de carrera. En la parte superior derecha puede observarse el ventilador, que es el responsable de la impulsión de aire. Este aire atraviesa el evaporador, que está formado por un relleno de papel empapado con agua, lo que hace que aumente el contenido de humedad del aire. Finalmente, el aire húmedo abandona el equipo a través del tubo de salida. En la parte inferior se encuentra el sistema de alimentación de agua. Este sistema está compuesto de un depósito situado en la parte superior, que alimenta una bomba situada en la parte inferior. El depósito está conectado con la bomba mediante una válvula de alimentación. Cuando esta válvula está abierta, la bomba se alimenta de agua del depósito. Cuando está cerrada, toma el agua de un tubo de cobre, lo que permitirá realizar medidas del agua consumida. Además, existe una válvula de purgado que deberá estar cerrada durante todo el desarrollo de la práctica. Si nos fijamos en el otro lado de la instalación, observaremos que aparecen un regulador de velocidad del ventilador y un interruptor para accionar la bomba. Además, existen dos LED para indicar cuándo estos consumidores eléctricos se encuentran activos. En la parte inferior derecha puede observarse un indicador de nivel, que permitirá medir la cantidad de agua añadida a la corriente de aire, así como una válvula para ajustar dicho nivel. Este indicador está conectado con el tubo de cobre, de forma que el nivel en ambos es el mismo. En esta vista puede apreciarse la longitud del tubo de salida, necesaria para obtener un flujo desarrollado en las medidas. Este tubo es desmontable y, al colocarlo, es necesario asegurarse de que la sirga que lo sujeta apoya en la pieza de soporte de aluminio, como aparece en la imagen, y no directamente sobre la estructura de metacrilato. Tanto en la admisión de aire como en el tubo de salida se han dispuesto alojamientos para localizar los instrumentos de medida. A continuación, se presentan las principales características de la instrumentación que se va a utilizar en la práctica. El termohigrómetro permite medir las propiedades del aire húmedo. El sensor del mismo consta de un cierre giratorio, que permite mantenerlo protegido cuando no se está midiendo. Al accionar el botón ON, en la pantalla aparece la humedad relativa. Si se acciona el botón sucesivamente, aparece la temperatura de bulbo seco y la temperatura de rocío. Esta última se distingue porque aparece un triángulo en la parte superior derecha de la pantalla, indicando a la inscripción TD. El equipo incorpora una pieza de cobre con una muesca para asegurar su correcta inserción en los puntos de medida. Se dispone de un anemómetro para medir la velocidad del aire. Este anemómetro tiene una pequeña hélice que, al girar movida por la corriente, proporciona una señal que permite obtener el valor de la velocidad. Al igual que el termohigrómetro, incorpora una pieza con una muesca para introducirlo en el punto de medida. Una vez descritas la instalación y la instrumentación, se va a explicar cómo desarrollar la práctica. En primer lugar, es necesario humedecer completamente el evaporador, haciendo circular agua durante 15 minutos. Para ello, se enciende la bomba y se mantiene apagado el ventilador. Además, la válvula de alimentación ha de estar abierta. Para comenzar la fase de toma de datos, se cierra la válvula de alimentación y se enciende el ventilador a la velocidad deseada. Es conveniente realizar la práctica dos veces, con el ventilador a la velocidad más lenta, posición 1, y a la más rápida, posición 9.
En primer lugar, se mide la velocidad del aire. Esta medida se toma en el conducto de salida, que permite obtener un flujo turbulento y desarrollado, para que la medida sea representativa. Es recomendable tomar 3 medidas, extrayendo el anemómetro entre cada una de ellas y tomar como valor representativo la media de los 3 valores. A continuación, se miden las propiedades del aire húmedo, humedad relativa, temperatura de bulbo seco y punto de rocío, tanto a la entrada como a la salida. Por último, se determina el tiempo necesario para que el nivel descienda entre 2 posiciones del indicador. Si abrimos ligeramente la válvula, subirá el nivel, lo que nos permite ajustar el mismo antes de comenzar la medida de tiempo. A veces el tubo está muy lleno, por lo que hay que esperar a que aparezca el nivel. Es muy importante asegurarse que el nivel no desciende por debajo del mínimo, ya que habría riesgo de destebar la bomba, lo que podría dañarla. Si se observa que el nivel desciende acercándose a este mínimo, hay que abrir la válvula para hacer que el nivel ascienda de nuevo. Se recomienda repetir 5 veces las medidas: velocidad de aire, propiedades de aire húmedo a entrada y salida y tiempo de descenso del nivel de agua. Cuando se ha acabado de utilizar el equipo, se deja el ventilador conectado a la velocidad máxima y la bomba apagada, hasta que se observe que se ha secado el evaporador. Una vez realizadas las medidas, es posible determinar las propiedades del aire húmedo y calcular los flujos másicos de agua y aire. Utilizando los valores medidos de temperatura de bulbo seco y de humedad relativa y un diagrama psicométrico, se calculan la humedad específica en kilos de agua por kilos de aire seco, el volumen específico en metros cúbicos por kilogramo de aire seco, la entalpía específica del aire húmedo en kilojulios por kilogramo de aire seco, la temperatura de bulbo húmedo y el punto de rocío. Se comprueba que esta última coincide con el valor medido. Para calcular el flujo másico de aire seco, se considera la velocidad del aire medida en el tubo de salida. Si esta velocidad se multiplica por la sección del mismo, se obtiene el flujo volumétrico de aire húmedo. Al dividir dicho flujo volumétrico entre el volumen específico del aire, en metros cúbicos de aire húmedo por kilogramo de aire seco, se obtiene el flujo másico de aire seco. Este flujo se mantiene constante a lo largo de todo el proceso. Para realizar el cálculo es necesario saber que el diámetro interior del tubo es de 84 milímetros. Para calcular la cantidad de agua añadida, hay que tener en cuenta que el tubo indicador, que tiene un diámetro de 2 igual a 3 milímetros, está conectado con el tubo de cobre, de diámetro de 1 igual a 20 milímetros. Por tanto, el descenso de nivel en ambos es el mismo. El volumen de agua se obtiene multiplicando la sección de los dos tubos por la altura, que es la separación entre marcas en el medidor. Si este volumen se multiplica por la densidad, se obtiene la masa. Por último, al dividir entre el tiempo medido, se obtiene el flujo másico. Para terminar, se va a presentar cómo realizar los balances de materia y energía. El volumen de control considerado para realizar los balances es el propio evaporador. A dicho volumen entran una corriente de aire y el agua de aporte, y sale otra corriente de aire, a menor temperatura y con mayor humedad. El aumento en agua de la corriente de aire es igual al agua contenida en la corriente de salida menos el agua contenida en la corriente de entrada. Este agua se obtiene multiplicando el flujo másico de aire seco por la humedad específica. Por tanto, el aumento de agua en el aire es igual al producto del flujo másico de aire seco por el aumento de humedad específica. Se comprueba que el aumento de agua en el aire es igual al agua añadida calculada en el apartado anterior por diferencia de niveles. La igualdad no es exacta debido a errores de medida. Según el balance de energía, la energía introducida por el aire de entrada, punto 1, más la introducida por el agua líquida añadida, ha de ser igual a la energía del aire de salida, punto 2. Si se expresa dicho flujo másico de agua aportada en función del flujo másico de aire y se divide entre dicho flujo másico, se obtiene la primera ecuación recuadrada. La entalpía de aire húmedo en la entrada más la entalpía del agua líquida por el aumento de humedad específica ha de ser igual a la entalpía del aire húmedo a la salida.
Se comprueba que este balance se cumple salvo un pequeño error debido a las medidas. Hay que tener en cuenta que la entalpía de aire húmedo es directamente la proporcionada por el diagrama ciclométrico, y que la entalpía del agua líquida se puede considerar como la del líquido saturado a la temperatura ambiente, que es aproximadamente igual a la del aire de entrada. También se comprueba que la contribución del agua líquida es despreciable, por lo que puede considerarse que la entalpía del aire húmedo se mantiene constante en el proceso, que corresponde a la segunda ecuación recuadrada. Retomamos de nuevo el balance de energía. Además, tenemos en cuenta que la entalpía de aire húmedo está formada de dos términos, la entalpía del aire seco más la entalpía del vapor de agua contenido en el mismo. Si se considera que la contribución del agua líquida es despreciable y se reordena, se obtiene que la variación de entalpía de la corriente de aire es aproximadamente nula, y consta de dos partes. Una debida a la disminución de la entalpía de aire seco, variación de entalpía sensible, y otra debido al aumento de la entalpía de vapor de agua, variación de entalpía latente. Por tanto, es posible decir que en un proceso de enfriamiento evaporativo, la variación de entalpía sensible se compensa con la variación de entalpía latente. La primera variación de entalpía puede calcularse multiplicando el flujo másico de aire seco por su calor específico y por la diferencia de temperaturas. La segunda se obtiene multiplicando el flujo másico de aire seco por el aumento del producto de humedad específica por entalpía del vapor de agua. Las entalpías del vapor de agua corresponden al vapor saturado a la temperatura del punto del que se trate. Con este resultado acaba la descripción del equipo y de la práctica. Gracias por su atención.